Estar buscando en la palabra de Dios, en la palabra de nuestro Señor, Romanos 8:28. Y vamos a leer a partir de ese mismo versículo. Romanos 8:28. Me lo pueden confirmar diciendo amén cuando lo tengan. Dice por ahí, bueno, él dijo amén, pero yo todavía no lo tengo. Vamos a esperar un poquito para que todos estemos en la misma sintonía. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, mis hermanos, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Diremos esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará o nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos, y vamos a orar al Señor por esta palabra. Señor, amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oh Señor, ciertamente tu palabra está viva y es eficaz, Señor. Tu palabra también confirma, Señor, cada una de las cosas, Señor, y las ha confirmado a través del tiempo, Señor, y ha sido preciso y eficaz en cuanto a tu palabra, Señor. Porque tu palabra es como el bálsamo, Señor, pronto que llega a nuestras vidas y nos refresca, Señor. Nos ayuda a tener ánimo pronto y a continuar, Señor amado, sabiendo que nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Tu palabra dice, oh Señor amado, que tú, oh Jesús, eres el autor y eres el consumador de nuestra fe, Señor amado. Y nosotros en ti confiamos, Señor. En ti ponemos nuestra esperanza, Señor. Tu palabra hoy nos repite, Señor, y nos acuerda que tú, Señor, estás al control de todas las cosas y que no hay nada, Señor, que nos pueda separar de tu amor, Señor, que está, Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Oh, Señor, bendícenos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, en todo tiempo a que tu palabra, Señor, nos edifique, nos confronte, nos haga, Señor, reflexionar, pero también, Señor, por sobre todas las cosas, nos haga perseverar, Señor, sabiendo que tu venida está pronto, Señor, y que solamente aquellos que perseveran, Señor, alcanzarán misericordia, Señor, alcanzarán el galardón que tú has prometido a los que te aman, Señor, y a los que te buscan. Bendice, Señor, este día y este tiempo lo colocamos en tus manos y lo pedimos, Señor, todas las cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria al Señor, mis hermanos. Antes de comenzar, me escuchan, ¿verdad? Allá atrás. Antes de comenzar esta enseñanza, mis hermanos, quisiera rápidamente, pues para entrar en sintonía de lo que voy a explicar y lo que voy a enseñar hoy a través de la ayuda del Señor, antes de comenzar esta enseñanza, yo quisiera compartir la siguiente lectura extraída de un devocional diario que se llama De Fe en Fe.
Usted es un vencedor. Quiero que le pongan atención a esta lectura que quiero compartirles, porque la semana pasada hablábamos acerca de un tema muy importante. Hablábamos de lo que no dice la Biblia, ¿se acuerdan? Bien. Vamos a poner atención a esta reflexión y vamos a ir sacando nuestras propias conclusiones, no solamente después de leerla, sino en el transcurso mismo de la enseñanza. Y la reflexión de este devocional dice así: el hombre fue creado para ser vencedor. Así lo enseña la Biblia. Por ejemplo, en Génesis leemos que al principio Dios le dio al ser humano dominio sobre toda la tierra y sobre todo ser viviente en las aguas, en el aire y en la tierra misma. El hombre ni siquiera sabía lo que significaba perder hasta que se apartó de Dios cuando le desobedeció en el huerto del Edén. A partir de este momento, el hombre empezó a conocer qué es la derrota. Se vio forzado a aceptar el fracaso como parte de la vida y quedó reducido a una posición subordinada, una posición a la que nunca se le destinó. Es una triste historia. Pero si usted es hijo de Dios, ha nacido de nuevo, su historia tiene un final feliz. Por la fe en Cristo Jesús. Usted ha sido vencedor otra vez. En realidad, Dios ya garantizó su éxito. Permítame explicarle lo que le quiero decir, dice el devocional. Imagínese que usted está a punto de emprender un trabajo difícil y antes de empezar a hacerlo, Dios le da de manera audible y expresa: quiero que sepas que voy a encargarme personalmente de este plan en el que estás trabajando para que salga bien. Ahora bien, quiero que sepa que cuenta con la promesa de Dios de que triunfará. En su palabra, Él afirma que usted es un vencedor. En Él usted puede vencer cualquier dificultad en el mundo o cualquier dificultad que el mundo ponga en su camino. No importa cuán perdedor se sienta, ni cuántas veces haya fracasado en el pasado. Si usted cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces usted ha llegado a ser más que vencedor. ¿Quiere decir que ya no tendrá más problemas? No, simplemente significa que podrá hacer frente a la dificultad y triunfar. Si usted ha estado pensando que es un fracasado, renueve su mente con la palabra de Dios. En esta se afirma que usted puede tener éxito en todo. Siempre que se le presente un reto, confiese con su boca: alabado sea Dios, puede vencer en esta situación porque Jesucristo ya me ha hecho vencedor. Ponga esa palabra de Dios en su corazón, ella hará de usted un vencedor. Ustedes dicen amén, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo esto, porque se escucha muy bien y ustedes dijeron amén y podemos decir amén, ¿verdad? Cuando analizamos este texto puede ser que tenga sentido, puede ser que tenga algo de sentido. Sin embargo, ya de comienzo hay una falla lógica en el sentido bíblico de la palabra. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a poder asimilar lo que consumimos, lo que leemos, lo que escuchamos, y saber lo que realmente dice la Biblia. Y ya de comienzo, como decía, desde un principio ya hay una falla lógica en cuanto a la Biblia. A pesar de que este autor está hablando de fe y habla muy bonito, ¿cuántos sabían? ¿Cuántos lo percibieron? Vencedor, éxito y todo lo demás, ¿verdad? Y está hablando de la persona de Cristo y de creer para ser un vencedor. Más que una reflexión centrada, ¿verdad?, en la Escritura, es un mero mensaje motivacional, hermano, que lleva o que tiene algo de Cristo para poderle dar la parte espiritual. Pero no es más que un mero mensaje emocional y es como un trampolín para tener éxito. Habla de una persona que usa a Cristo, pero no como un fin, sino como un medio. Y es lo que quiero que vayamos nosotros desarrollando y viendo en este mensaje de hoy. Usa a Cristo no como un fin, sino como un medio. Vuelvo y repito, como un trampolín, como una especie de trampolín para poder tener éxito. ¿Cuántos sabían que hay mucha gente que cree en Dios y que afirma que Jesús es el Hijo de Dios, pero solamente lo usan como ese comodín que tienen allí para poder tener o cumplir con sus propósitos de éxito en sus vidas y no ser un fracasado? El versículo 28 del texto que acabamos de leer en Romanos 8:28 dice que sabemos que los que aman a Dios,
y hay una coma, ¿verdad? Dice, todas las cosas le ayudan a bien, y hay otra coma. Esto es, hay otra coma. A los que conforme a sus propósitos han sido llamados. Voy a repetir otra vez. Y sabemos que Pablo le escribe a la iglesia que está en Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Ahora, el contexto que antecede esta afirmación bíblica que leímos en el capítulo 8, verso 28, es el siguiente. Pablo escribe a la iglesia de Roma, a los romanos, ¿verdad? Que está en Roma, y le escribe ¿a quiénes, mis hermanos? Él les escribe a la iglesia. Él les está escribiendo a los cristianos. Él les está escribiendo a los creyentes. Y declara en el capítulo 1, si ustedes se van al capítulo 1, él declara lo siguiente, o así abre la carta. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, dice Pablo a los cristianos. Y después dice, después de que dice, entre los cuales estáis allí vosotros, llamados a ser, ¿de quién? Llamados a ser de Jesucristo, no llamados a ser del mundo. Llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, ¿qué más? Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Gracia y paz a nosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Solamente con esa antesala podemos entender entonces, o con este contexto podemos entender a quién les hablaba en el capítulo 8, verso 28 que acabamos de leer, y de ahí en adelante, a esos más que vencedores que están llamados para ser santos, llamados para poder ser siervos de nuestro Señor Jesucristo. La cosa no es así, ¿verdad? Tan como se ve. La cosa hay que profundizarla, hay que ver el contexto completo de la carta y poder entenderla desde un punto de vista más cristiano y más honesto. Quisiera recalcar estas tres frases, ya se las dije, pero voy a repetirlas otra vez. Apartado para el evangelio de Dios es el llamado de Pablo, y ese es el llamado suyo. Ese no solamente es el llamado de Pablo. El llamado nuestro es apartarnos para el evangelio de Dios, ¿verdad? Segundo, llamados a ser de Jesucristo. Ese era el llamado que él estaba así nombrándolos a la iglesia que había en Roma. Ustedes están llamados a ser de Jesucristo, pero no se quedó allí nada más, sino que esta palabra está vigente. ¿Cuántos lo sabían? Y esta palabra es para nosotros también. Nosotros estamos llamados a ser de Jesucristo, pero también llamados a ser santos, a ser santos. Y la palabra de Dios lo confirma: sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, llamados o apartados para el evangelio, llamados a ser de Jesucristo y llamados a ser santos. Ya esto de entrada, mis hermanos, nos hace entender que a quien se refiere el apóstol Pablo, en el verso 28 que acabamos de leer, es solamente a ciertas personas, no a todos. Nosotros quisiéramos que fuera a todos, porque Cristo vino por todos. ¿Cuántos lo sabían? Pero no todos lo reciben, no todos obedecen, no todos son llamados, no todos atienden al llamado. A ciertas personas, a ciertos individuos creyentes, pero no solamente a creyentes de la boca para afuera, ¿cuántos también lo sabían? Sino a creyentes que también fueran hacedores de las palabras que escuchaban. Es un texto, mis hermanos, exclusivo. Por así decirlo, aquellos que primero, según la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, aman a Dios. Y segundo, los que han sido llamados. Llamados primero a ser de Jesucristo y llamados a ser santos. Aquí puede saltarnos una o varias preguntas.
Si hacemos una encuesta ahora mismo, usted sale ahora mismo y pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? ¿Qué va a hacer la mayoría de la gente? La gente va a decir que sí cree en Dios. Otra pregunta, le hacemos a otra persona, ¿usted ama a Dios? Por supuesto que sí, yo amo a Dios, ¿cómo no amarlo? Si me ha sacado de tantas circunstancias, si me ha dado tantas cosas. La gente dice que ama a Dios, la gran mayoría. Muy pocos los que van a decir otra cosa o que a veces te callan. Pero ahí salta otra pregunta más que podemos nosotros hacer. ¿Usted está dispuesto, o le podríamos preguntar a otra persona, o a esa persona, ¿usted está dispuesto a dejar su manera de vivir, sus vicios, su orgullo, su altivez, su arrogancia, su egoísmo, su amor al dinero, sus celos, su envidia, su lujuria, su avaricia, su enojo, su maledicencia, su estilo de vida? ¿Usted está dispuesto a dejarla por Cristo? ¿Qué va a hacer esa gente? ¿O qué es lo que normalmente nosotros vemos de estas personas, de esta gente? Como nosotros un día, ¿verdad? Como nosotros un día. ¿Qué es lo que hace la gran mayoría? Allí es donde se pone la cosa apretada, ¿verdad? Porque ya creemos, amamos, pero cuando nos quitan las cosas de nosotros, lo que más nos gusta, es donde nos ponemos ahí como que nos desequilibramos un poco en cuanto a eso. Ahí sí es como dice por ahí, ahí sí que se metieron con los brotes del pesebre, ¿verdad? Se metieron con mis vicios, con mi lujuria, con las cosas que me hacen estar cómodos en este mundo. La gran mayoría de las personas, mis hermanos, o esquivan la pregunta, o simplemente como el joven rico de la historia, ¿se acuerdan? Se va. Otros tantos dicen, bueno, sí, hermano, usted tiene razón, pero todavía no. Todavía me hace falta. Eso va a llegar en el tiempo que yo lo diga, todavía no, aquí me siento cómodo, en otras palabras, aquí todavía estoy muy cómodo y ¿qué pasa? Salirme de esto, ese Dios que yo tengo es tan chévere que todavía no. Entonces déjame aquí, mi hermano, va a ser en otra oportunidad, todavía no. Así contestarán algunos. Eso va a pasar cuando yo lo decía, no porque me digan, además todavía no estoy preparado. Eso es lo que mucha gente dice cuando uno le hace este tipo de preguntas o también le proclama el Evangelio. Todavía no estoy preparado ni preparado. Y se van. El verso 19, vamos al contexto de la palabra que acabamos de leer. El verso 19 el verso 19 del capítulo 1 de Romanos declara lo siguiente, o Pablo declara lo siguiente. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de Dios, de hombre y de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que sucede con estas personas en ese momento. No le glorificaron, dieron todas las cosas, aún así no le glorificaron, sino que ellos se sintieron complacidos en lo que estaban y dijeron, todavía no, aquí me siento más a gusto. Pero dice, o sigue el verso 28, hablando también, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también los que se complacen con las que la practican. Entonces no se trata de un asunto de que Dios no quiera que hacer exclusividad en cuanto a unos, porque recibieron a través de su misericordia y su gracia la ayuda de Dios en cuanto a que todas las cosas le ayuden a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. No es que Dios quiera tener exclusividad, sino que hay unos que rechazan.
Y como rechazan, sucede esto que acaba de decir Pablo. Aquí Pablo lo que está haciendo es tratar de poner en contexto lo que sucede, y es que no hay acepción de personas, sino que hay unos que a la verdad se han resistido a la gracia del Señor, a lo que Dios ha prometido a cada una de nuestras vidas. Otra pregunta, ¿cómo puede ser una persona que no ama a Dios un vencedor? ¿Cómo puede o cómo todo puede ayudar a bien a una criatura así? Lo que acabamos de leer es fuerte, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero también dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y aquí dice que son dignos de muerte, no solo las que la hacen, sino los que también se complacen en practicarlas. ¿Y cómo esto puede ayudar, o cómo las cosas que lo rodean pueden ayudarlos? ¿Cómo puede una persona que no ama a Dios ser un vencedor real? ¿Cómo todo puede ayudar a su bien? Nosotros vemos que hay gente que no conoce ni siquiera a Dios, no ama a Dios. Ustedes están viendo lo que es amar a Dios. Y que dicen que yo soy un vencedor. Y que dicen que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero repitiendo. Ahora, la cuestión no es que nosotros podemos señalar, sino que la cuestión de esto es enseñar más bien, ¿verdad? El hombre no fue creado, como decía el texto que leímos al principio, no fue creado para ser un vencedor. No fue creado para tener éxito. Eso no es bíblico, mis hermanos. Eso es mentira. Porque la Escritura más bien dice que fuimos creados para la alabanza y gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Esta es la verdad bíblica, mis hermanos. Nosotros no fuimos creados para tener éxito en las cosas que nos proponemos. Dios quiere que todas las cosas nos ayuden a bien. Y nos guarda, y nos ayuda, y en todas las cosas nos prospera. Pero no fuimos creados para tener éxito, y mucho menos sin Dios. Nosotros fuimos creados para la alabanza y gloria de su santo nombre. Fuimos creados a su imagen y semejanza. A semejanza de Cristo. Fuimos creados, mis hermanos, para ser santos y sin mancha delante de Él. Si nosotros fuimos creados, si usted fue creado para ser semejante a su Señor, es porque por ende ha sido creado para ser santo y sin mancha. Porque sin santidad nadie lo verá. Nadie verá al Señor. Los llamados son los que han atendido al Evangelio de la salvación. Porque el Evangelio de Dios, este Evangelio que proclamamos, es la justicia de Dios y se revela por la fe, mis hermanos. Y para fe, dice la Escritura. Los llamados son los que han oído el Evangelio y han creído en las promesas de Dios con convicción y certeza. Nosotros hablábamos esta semana el martes, que sabemos en quién hemos creído y tenemos la convicción firme de que sus promesas, tanto como se han cumplido, se seguirán cumpliendo. Los llamados, mis hermanos, no son los oidores, ni tampoco los intelectuales que saben toda la Escritura y todas las cosas, sino que los llamados son los hacedores de la palabra de Dios. Los llamados, como dicen los bienaventurados, son los pobres de espíritu, mis hermanos. Son los pobres de espíritu. Pablo dice, hablando de los judíos, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Pablo, refiriéndose a los judíos y a todo este ritual de circuncisión que ellos tenían y que ellos hacían acepción de personas, diciendo que los que no eran circuncisos no merecían el reino de los cielos, no merecían poder ser llamados dignos de Dios. Pero Pablo, a través del Señor, siendo inspirado por el Espíritu Santo, mostró que eso no era así. Y dijo que el circunciso era el que era de corazón, el que pues ponía por obra y el que vivía en una vida llena del Espíritu, en el Espíritu y no en la letra. El propósito de Dios es hacerte más bien, más que un vencedor y tener éxito,
El propósito de Dios con nosotros, conmigo y con ustedes, mis hermanos, es hacernos más a la imagen de su Hijo. Esta es la verdad bíblica. Es hacernos más a la imagen de Dios, a la imagen de su Hijo. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Para cuándo puede suceder esto? Hay gente que tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 20 años. ¿Y para cuándo es esto? ¿O cómo se logra? ¿O cómo se come eso? Bueno, Pablo lo explica en el capítulo 5, verso 1. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, mis hermanos amados, la palabra clave es justificación, es justificados. Justificar, voy a dar un concepto, o la palabra justificar es declarar justo. La justificación es un acto de Dios, pleno de su soberana voluntad, en el cual Él nos declara justo porque Él nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Amén. No es porque nosotros seamos justos ni buenos, sino que Él nos ve a través de su Hijo. Y por eso es importante, pues, la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz, porque sirvió para que Dios a través de su Hijo nos pudiera ver justos, y nos hace justos y nos justifica a través de eso, cuando nosotros creemos por la fe. Él declara justo al pecador por causa de su fe en Cristo Jesús. Es decir, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice la palabra de Dios. Tú eres libre, mi hermano amado, de la condenación del pecado. Eres redimido del pecado por causa de Cristo, por la causa de Cristo. Ahora, es necesario que también dice Pablo que ya no andemos según la carne. Aquí estamos hablando de cómo se logra. ¿Cómo hago para poder ser hecho igual a la semejanza del Hijo de Dios? Es necesario que sea justificado a través de la fe. Amén. Nosotros hemos recibido al Señor, lo hemos declarado como nuestro Señor y Salvador con convicción en nuestros corazones y somos justificados delante del Señor. Ya el Señor no nos considera más culpables, sino nos declara inocentes delante del Señor por su sangre. Amén. Pero también es necesario que ya no ande según la carne, sino según el Espíritu. Ya las cosas viejas deben pasar y todas las cosas deben ser hechas nuevas según el Espíritu ahora. Es un proceso. Eso es algo progresivo, mis hermanos. Literalmente progresivo. Que se hace solamente con la ayuda del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Es un proceso, o aquí viene un proceso de regeneración del Espíritu en tu vida, en nuestra vida. Es un proceso de santificación continuo y progresivo en el Señor, abandonando las costumbres que teníamos antes y dando paso a una nueva vida en Cristo Jesús, dejando crucificada nuestra carne junto con Cristo y teniendo una vida santa en el Señor. Mira cómo le explica Pablo en el capítulo 8, verso 5 en adelante. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz, dice Pablo. Eso es lo que ofrece el ocuparse del Espíritu, es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne, hermanos, son de enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco no pueden sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice Pablo aquí a la iglesia y nos habla hoy a nosotros, mas nosotros no vivimos en la carne sino según el Espíritu. Ustedes ya han sido justificados. Ustedes ya no viven en la carne. Ustedes son hijos de Dios. Ahora ustedes viven según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? De la que acabamos de leer. De lo que hizo Dios por nosotros. Él nos justificó. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos, o el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, así como lo dice la Escritura, vamos a lo que leímos hace rato, según lo que ya expliqué. Ahora sí vamos allí.
Sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Vieron el proceso? ¿O vieron lo que Pablo sí quiere enseñar allí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Vamos a ver ahora esto, mis hermanos. Primero, el creyente ha creído por medio de la fe. Creyó por medio de la fe en la obra redentora del Hijo de Dios y eso fue para nosotros justificación. Así fuimos justificados delante del Señor. Segundo, el creyente de esta persona que estamos hablando, de los que aman a Dios, está libre de toda condenación por el pecado. 3, ha sido hecho morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían que nosotros somos morada del Espíritu Santo? 4, tiene la certeza de ser un hijo de Dios. Y 5, ha sido llamado según el propósito divino de Dios, a lo que ya hablamos hace rato. Viene otra pregunta más. La pregunta es, ¿cómo que haciendo todas estas cosas, teniendo todas estas cosas, la ayuda del Señor y todo lo demás, cómo es que todo lo que sucede puede ayudar a nuestro bien? La Biblia habla de todo, ¿verdad? Y dice que y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo de todo. Bueno, por lo menos la palabra ahí es específica. Ahí dice que todo ayuda bien. ¿Cómo es que teniendo todo este proceso, cómo es que yo siendo un hijo de Dios, hijo del rey, como dicen los demás, puede pasarme eso? Como dicen por ahí, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios, a mí no me puede suceder nada, yo soy intocable. Yo soy un hombre de éxito, como decía el devocional que leímos hace rato. ¿Cómo es que la Biblia dice que todo lo que suceda puede ayudar a nuestro bien? Y esto incluye lo siguiente, mis hermanos. Esto incluye escasez. Esto incluye pérdidas materiales. Esto incluye las pérdidas y las cosas que ustedes quieran suponerse en su cabeza, todo lo incluye. Pero yo voy a hablar de algunas. Esto incluye escasez, pérdidas materiales, pérdidas humanas. Esto incluye enfermedades, esto incluye decepciones, esto incluye desprecios, esto incluye divisiones, esto incluye angustias, mis hermanos, esto incluye persecución, entre otras. Y Dios a través de su palabra nos está diciendo que todas estas cosas ayudan a nuestro bien, a los que aman a Dios. ¿Cómo puede ser posible? Se supone, mi hermano, que esta persona a la que se está refiriendo Pablo tiene una certeza profunda y conoce a su Dios. Se supone que esta persona que está leyendo, o ustedes que están leyendo, conocemos a nuestro Dios y tenemos convicciones profundas de quién Él es. Pablo conocía a Dios y por eso es que hablaba con esa certeza. Él no lo dijo deportivamente, ni una palabra al aire para poder decir, ay, qué bonito habla Pablo. Él lo dijo con certeza. Él dice, o él dijo, yo conozco a Dios, ustedes conocen a Dios, por lo tanto sabemos que las cosas que nos sucedan, todas las cosas van a obrar a nuestro bien, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos quién es el Señor, el cual servimos. Estamos seguros. Pablo podemos nosotros hacer un estudio de esto y ver que él hablaba con seguridad y él podía decir, estamos seguros. Se trata de un conocimiento más que intelectual, experimental. Ellos habían experimentado, él en su propia carne había experimentado muchas cosas y él estaba seguro de lo que estaba diciendo. Como si estuviera diciendo, sabemos por experiencia que lo que Dios hace o las cosas que Dios hace por los suyos, la hace para que obre por su bien. Sabemos por experiencia que lo que ha hecho en la vida de otros creyentes, nosotros lo hemos visto a través de otros creyentes y hemos sabido que todo resulta en su propio bien. No es algo que a Dios se le escapa de sus manos, sino sabe y entiende que usted es un hijo de Dios, ha creído, ha pasado por todas estas cosas y entonces todo va a obrar para su bien. Entonces viene otra pregunta. Si ustedes están escuchando eso y me están diciendo amén, entonces ¿por qué duda? ¿Por qué dudamos, mis hermanos amados? ¿Por qué dudas de Dios? ¿Por qué das lugar a la angustia? Si nosotros sabemos en quién hemos creído y que todas las cosas que nos sucedan van a ayudar a nuestro bien.
¿Por qué continúas anclado al pasado y no quieres salir de ahí? Si Dios te ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Jesús no es nuestro trampolín, mis hermanos, para que en un momento ayudarnos a salir de la situación y después yo me olvido de Él. La palabra de Dios dice que hemos sido llamados a permanecer en Cristo. Hemos sido llamados a poder estar presentes en el Evangelio de nuestro Señor diariamente. Hemos sido llamados a ser santos. ¿Por qué continuamos anclados a cosas que ya pasaron, que ya fueron olvidadas? Hemos sido justificados a través del perdón que el Señor nos dio. Y todas las cosas después vienen según lo que hemos dicho progresivamente. A lo largo de la historia bíblica, a modo de ejemplo, vemos lo que Dios hizo en el pasado con aquellos que lo amaban. Ustedes lo han leído, yo lo he leído también. Quizás algunos no, pero bueno, voy a refrescar la memoria. Con Jacob, el Señor lo bendijo en su vida, prosperándolo conforme a sus promesas, dándole bendiciones en la tierra de Egipto y acompañándolo continuamente hasta el momento de su muerte. También de la misma manera estuvo al lado de José, como él mismo testificó delante de sus hermanos. Todas las cosas que me sucedieron porque Dios lo permitió, para que yo pudiera llegar hasta aquí. Es también el testimonio que dio Josué delante del pueblo, como Dios lo había conducido hasta darles la tierra que había prometido a sus antepasados. Y en todo el transcurso, en todo el trayecto, nunca lo abandonó. En todo tiempo estuvo sustentándolo. En todas las cosas que sucedieron fue para que se cumpliera lo que él ya había prometido. El apóstol que escribe la epístola, el apóstol Pablo, como lo habíamos dicho, testifica de cómo en las dificultades y situaciones críticas Dios estuvo con él, ayudándolo cuando su vida estaba en peligro a causa de sus adversarios. Y vaya que tenía adversarios Pablo, y tenía situaciones adversas, ¿verdad? O en momentos críticos como lo que pasó en el mar, que casi se hundían. Y Dios estuvo allí porque había un propósito. Él había sido llamado para un propósito. Y Dios iba a cumplir ese propósito. Conocemos también, mis hermanos, lo que Dios hace por los suyos. Y conocemos que Él también cumple lo que las promesas que Él hace o nos hace ver en la palabra de Dios. En el día del mal, mis hermanos, Él promete ocultarnos en lo reservado de su morada, dice la palabra del Señor. En situaciones límites, cuando los enemigos rodeen, será Él mismo protección y refugio personal. Este Dios al que usted sirve es un refugio personal e individual para cada uno de nosotros. Es colectivo, pero también es individual para cada una de nuestras necesidades, mis hermanos. Siempre Dios está atento y estará atento a las oraciones que los suyos se deben a Él en angustia. Es Dios, hermanos, el que promete romper el yugo de la opresión y desatar las cuerdas de la esclavitud. Podríamos seguir añadiendo promesas que Dios tiene para nosotros y que ha cumplido en cada una de nuestras vidas. Promesas por venir de Dios que descansan en su fidelidad y serán realidad, hermanos, en el momento oportuno, según la voluntad de Dios. Romanos 5.3, del texto que estamos leyendo, luego de haber entendido un poco esta parte, nos continúa hablando. Amén. Y dice, Romanos 5.3, y no solo esto, vamos a Romanos 5.3 para poder darle más sustento a lo que acaba de decir. Y no solo esto, dice, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquello que aparentemente es angustia y aflicción es conducido por Él para nuestro bien, mis hermanos, para su bien, para nuestro bien colectivo, orientándolo al fortalecimiento de su fe y trabajando en el fortalecimiento de nuestra fe y de nuestra confianza, a la potenciación de su paciencia, de nuestra paciencia. Las aflicciones, hermanos, van a venir solamente cuando son necesarias. Y Dios las va a permitir cuando son necesarias. Y persisten o van a persistir solamente por un poco de tiempo. No va a ser eterno. Eso va a pasar, pero en el proceso debemos aprender que Dios quiere darnos algo y que quiere enseñarnos algo. Dios, lo mejor de todo esto, mis hermanos, es que nos conoce.
Y ahora sí vamos a la siguiente parte. Dios te conoce a ti y nos conoce a cada uno de nosotros. Dios conoce cada una de nuestras circunstancias. Dios nos conoce, te conoce a ti desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Aún ni siquiera tú tenías conciencia y Dios te conocía. Dios nos conoce desde mucho antes de formarnos en el vientre de nuestras madres. Él nos conoció. Y en su paciencia, y en su presciencia de todas las cosas, en su conocimiento pleno y preciso de todas las cosas, mis hermanos, Él sabía que usted iba a entender a su llamado. Él sabía que nosotros, los que estamos aquí, para la gloria y alabanza de su nombre, íbamos a atender a su llamado. Tú, mi hermano, fuiste llamado a ser hijo de Jesucristo, a ser de Jesucristo, apartado para Él. Fuiste justificado, como lo decía hace rato, a través de la fe. No sé cómo ustedes llegaron aquí. No sé cuál haya sido su experiencia. Unos llegaron por alguna experiencia y luego otros escucharon el Evangelio, por una enfermedad de un familiar, por la muerte de un familiar. No sé cómo sea que hayan llegado aquí, mis hermanos. Sea como sea que ustedes hayan llegado aquí, Dios lo sabía desde hace tiempo. Y Dios tiene control sobre todas las cosas. Sea como sea que haya llegado aquí, tú eres hijo de Dios. Ya estás aquí. Ya estás seguro en Cristo. Y eso es lo importante. No importa la forma. Nosotros sabemos que tenemos un Dios que nos conoce y todas las cosas. Pero a veces no tanto importa la cosa, sino la forma, sino que sepas y entiendas que ya estás aquí, estás seguro en Cristo Jesús. Y tu confianza tiene que estar en Cristo Jesús. Tú eres hijo de Dios, Él te predestinó para que fueras formado a la imagen de Cristo. Y para esto fuimos predestinados, para formarnos a la imagen de su Hijo Jesús, como lo decíamos hace rato. No por mérito propio, no porque nosotros merecíamos eso, sino por su soberana gracia y voluntad, mis hermanos. No porque ustedes fueron elegidos, tampoco. Entre unos agarraron a ustedes, los eligieron a uno y a los otros lo echaron por un lado. No, mis hermanos, no fue porque fuimos elegidos, y ni tampoco porque se nos dio el don de creer. A unos se les dio el don y a otros no se les da el don de creer. No, mis hermanos, sino por pura gracia de Dios y misericordia, independientemente de la forma como hayan llegado. Ya están aquí. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tú has sido justificado por medio de aquel que murió por ti en la cruz. Entonces Dios considera o te considera y te ve es a través de su Hijo Jesús. Verso 29. Ahora sí continuamos con el capítulo 8, verso 29. Porque los que antes conoció, aquí vamos a terminar de entender lo que acabo de decir. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere habitar en medio nuestro y ser el primogénito, ser el primero entre muchos hermanos que se parecen a Él y que vamos a ser semejantes a Él, pero Él entre muchos es el primogénito de Dios. Y para eso Dios nos ha predestinado, para podernos formar a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Se acuerdan de la justificación, verdad? A través del perdón, a través de la gracia del Señor. Yo sé que hay toda una discusión interminable, mis hermanos, que tiene que ver con la salvación hoy en día, que ha provocado toda clase de divisiones y malentendidos también en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Yo no quiero entrar en eso, en esa discusión interminable que no termina, mis hermanos. Yo solo quiero decirte que Dios te ama. Dios te ama y te ama tanto que entregó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos debe interesar, que Dios nos ama. Dios nos ama. Y no solamente entregó nuestra vida, o sea, tu vida por ti y por mí, sino por todo el mundo, mis hermanos. Por todo aquel que en Él cree. Solo hay quienes lo rechazan, como decía al principio. Y que lamentablemente parecieran estar predestinados más bien a la condenación. Aquellos que rechazan a Cristo debido a su rebeldía y su indiferencia a Dios y a su palabra. Hoy, cuando nosotros deberíamos estar buscando más de Dios,
por las situaciones y por las cosas que están sucediendo en el mundo, hay algo paradójico. Hay gente que más rechaza a Dios. Dios es infinitamente justo, mis hermanos, y el llamado lo ha hecho a todos, y el llamado lo seguirá haciendo hasta que Él venga. Lo que sí sé es que nadie tendrá excusa. Nadie podrá decir al Señor por qué lo escogiste a Él y por qué no a mí. ¿Por qué le diste fe a Él y a mí no me diste? Nadie tendrá excusa, dice la palabra. A mí no me diste el don de creer, Señor. Aún los que nunca escucharon, dice la palabra de Dios, también serán condenados. Vamos a ver eso. Porque alguna vez se preguntarán, bueno, ¿qué hacemos con la gente que está por allá en la selva, vendido, que no les ha llegado la palabra del Señor, o los que no han escuchado este mensaje? La palabra de Dios dice que la encomienda es ir y llevar este evangelio por todo el mundo. Yo sé y creo firmemente en un Dios que va a cumplir su promesa. El evangelio va a ser propagado a todos los rincones del mundo. No va a quedar un lugar donde no llegue la palabra, pero aún si no llegara a alguien la palabra de Dios dice lo siguiente en Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, aquí donde está la parte, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. El Señor se encargó de esa parte, ¿verdad? Mostrando la ley, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Se quedó entendido, verdad? Hasta lo que no has escuchado, mis hermanos, como ellos han tenido, por naturaleza Dios los ha formado así como todos nosotros, la ley inscrita en sus corazones, a ellos los acusan su propio razonamiento y su conciencia de lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuántos saben que hay gente que no conoce a Dios y hace el bien? Y que no ha escuchado de Dios y hace el bien, porque esto está escrito en su corazón. Dios no deja a nadie, mis hermanos, por una excusa válida delante, o no va a dejar a nadie por una excusa válida delante de Él. El verso 33 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto no es una proclama, mis hermanos, que se usa como bandera para llegar y ir en una marcha, o de repente usarla nosotros para poder decir que somos cristianos. Si ¿quién es contra mí? Si Dios contra mí, ¿quién es contra vosotros? Esto no es así, mis hermanos. Esto tiene una profundidad más bíblica y cristiana. Esto se dice así, que ¿quién es con nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sucede por lo siguiente, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Lo que hay aquí, mis hermanos, inverso, o lo que hay detrás de esto, de qué pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra vosotros? Habla de nuestra propia salvación. El Cristo, que Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo por entregarlo para nosotros, ¿verdad? Como Él también nos dará todas las cosas, nuestra propia salvación. ¿Cómo es que no podremos soportar esta leve tribulación sabiendo que tendremos un eterno peso de gloria prometido a aquellos que aman y que obedecen a Cristo? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, Él también intercede por nosotros. ¿Quién murió por nosotros? Cristo Jesús, mis hermanos, más nadie. También hay unas cuestiones interminables en cuanto a gente que nombra a otras personas como corredentores y ponen a otras personas como corredentores, como que si Cristo necesitara de la humanidad y de la creación. No, mis hermanos, Dios no necesitó
de nada, ni de nadie, ni de nosotros, ni de un corredentor, ni de un piloto, ni de un copiloto, nada. Él solamente en su plan eterno de salvación, en la Trinidad y en la eternidad, pues creó un plan maravilloso para que fuera a través de su Hijo en que pudiéramos nosotros obtener la redención y pudiéramos ser salvos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice la palabra. ¿Tribulación? Según esto que acabamos de leer. Si Dios no escatimó entregarnos a su Hijo para nuestra salvación, ¿quién entonces nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dios nos conoce, mis hermanos. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo sabían? Dios sabía que tú ibas a venir hoy. Aún la palabra no está en nuestra boca y Dios la conoce. Y conoce tus circunstancias. Dios conoce las aflicciones. Dios conoce las tribulaciones. Y ese mismo Dios que las conoce nos dará la forma, la respuesta, la salida de todas las cosas. Porque Él no escatimó ni a su propio Hijo por darte salvación. Que fue lo más importante. A Dios no se le escapa nada de sus manos, mis hermanos. Si esté seguro de eso. Dios conocía de antemano, por así decirlo, y voy a colocar un ejemplo, Dios conocía de antemano la situación actual de nuestro país. ¿Cuántos lo sabían? Dios conocía y conoce con exactitud todas las cosas que han sucedido, las que están sucediendo y las que van a acontecer. Nadie más como nuestro Dios las conoce. La gente puede tener estrategias, planes, todo lo que sea, pero Dios conoce todas las circunstancias. La palabra de Dios dice, mis hermanos, que Dios pone y quita reyes. Y de Dios nada sale de sus manos y de su completa soberanía. El ser humano puede hacer cosas, el ser humano puede planificar cosas, pero solamente Dios sabe y conoce nuestro porvenir. Ahora, si Dios conoce todas las cosas, mis hermanos, ¿cuánto más nos conocerá a nosotros mismos que hemos sido hechos a su imagen y semejanza? Y no solamente hemos sido hechos a su imagen y semejanza, sino también hoy somos llamados hijos de Dios. Hemos sido justificados y tenemos el Espíritu Santo mora en nosotros. Dios conocía que íbamos a pasar todas estas cosas. Sin embargo, Él nunca nos ha dejado de cuidar y de sostener. ¿Cuántos sabían que hay gente que está pasando situaciones realmente difíciles? Pero Dios a su pueblo no lo deja de sustentar, de cuidar y sostener. Hay tribulaciones, hay momentos de angustia, pero Dios no nos va a abandonar, mis hermanos. Solo que sí ha permitido algunas cosas para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Solo por nuestro propio bien, mis hermanos, solo por su bien lo ha permitido. Y esto queda, o en eso queda demostrado su amor. Su amor, mis hermanos, el amor de Dios es nuestra esperanza, es nuestro descanso, es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Su amor es la fuente de nuestro consuelo, mis hermanos. Su amor debe ser la fuente de tu consuelo en los días de aflicción y en los días de angustia. Su amor no consiste en hacerle un hombre exitoso y en un hombre que es más que vencedor en las cosas que se proponen, así como muchos enseñan y como lo leímos. Su amor es justificación. Su amor nos justifica, mis hermanos, del pecado y nos hace dignos de su presencia y nos hace dignos de ser llamados hijos de Dios. El amor de Cristo contiene en sí mismo la eternidad del alma. El amor de Cristo contiene en sí mismo la eternidad de su alma y la de mi alma. Como dice la Escritura, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Ahora sí, antes en todas estas cosas somos más vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros y nos justificó y nos hizo nuevas criaturas y nos llama a ser santos y nos llama a poder ser de Él, a ser de Jesucristo y nos llama a que nosotros podamos aceptar su señorío y a ser obedientes por aquel que nos amó. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, yo estoy seguro, dice Pablo, ahora lo digo yo, y ustedes lo van a decir también conmigo ahorita, después de yo leerla, ustedes lo van a repetir.
Por lo cual yo estoy seguro. Por lo cual yo estoy seguro. Luego de haber escuchado todas estas cosas, haber entendido, haber escudriñado la Escritura y haber obedecido a mi Cristo y haber entregado mi vida a Él. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni las decepciones, ni las amarguras, ni las tristezas, ni la escasez, ni las adversidades, ni las tormentas, mis hermanos, ni nada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ni ninguna cosa otra creada nos podrá separar del amor de Dios. Esto se dice con convicción, mis hermanos, con seguridad de que es el Dios que no nos va a abandonar, que nada nos va a separar del amor de Cristo Jesús, ni enfermedad nos va a separar del amor de Cristo Jesús. Si hay circunstancias, Señor, sé que me va a ayudar a mi bien, Señor, y voy a tener el gozo del Señor. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuánto dicen amén? En Cristo Jesús nuestro Señor, mis hermanos. Entonces vamos a ponernos de pie, hermanos amados, y vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, mis hermanos, porque su palabra es fiel, porque su palabra es eficaz, pero por sobre todas las cosas, mis hermanos amados, su palabra es vigente. Su palabra no caduca, mis hermanos. Usted va a la palabra y siempre encuentra refugio, siempre encuentra reposo, siempre encuentra esta voz eficaz de parte del Espíritu Santo hablando en nuestras vidas cuando estoy más desesperado, cuando estoy más angustiado, cuando estoy más desmotivado, cuando estoy más desanimado. Está la palabra que llega a mí y me dice o nos dice a nosotros, te dice a ti hoy, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que todas las circunstancias que han pasado, que todas las situaciones que han pasado, sea ahorita, sea en el pasado, sea cuando hayan pasado o hayan sido, mis hermanos, todas las cosas han sucedido para su bien. Han sucedido para nuestro propio bien, mis hermanos. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ustedes antes quizás no amaban a Dios, le despreciábamos, pero hoy están aquí, como lo dije ahorita. Usted ya llegó aquí, usted está aquí y está en las manos de su Señor. Abra su corazón, su mente, ¿verdad? Y su espíritu al Señor. Y permítele que el Señor pues more en su corazón, ¿verdad? Verdadera y eficazmente, a través de la ayuda del Espíritu Santo. No es sino progresivamente, mi hermano. En la medida de que nosotros vamos abandonando las cosas que nos meten y nos hunden a veces en nuestro propio fracaso y espiritual, a veces nuestra propia tristeza, desesperación, angustia. No es sino cuando nosotros dejamos eso a un lado y sabemos que somos o fuimos justificados por medio de la sangre de nuestro Señor, por medio de la muerte de Cristo en la cruz, es que nosotros podemos tener paz para con Dios. Es cuando el hombre tiene realmente paz para con su Dios. Y el llamado es a tener paz en Cristo. ¿Cuántos quieren tener paz, mis hermanos? Paz en Cristo. Una paz, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, porque esta paz, mis hermanos, está arraigada a lo que acabo de decir. Esta paz que ofrece el Señor está sustentada en la palabra del Señor. Esta paz que Dios ofrece está, hermano amado, está anclada a sus promesas, y la promesa es que nada nos podrá separar del amor del Señor. No hay nada, piense lo que piense, ocúrrase lo que se le ocurra, nada lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor, quien se entregó por usted y por mí y por todo el mundo, por todo aquel que en Él cree, en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Señor, amado mi Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por este día, Señor, que nos permitiste venir aquí, estar aquí, Señor, reunirnos como hermanos, adorarte, glorificarte, Señor amado, y escuchar tu bendita y santa palabra, Señor amado. Hoy, Señor, tu palabra nos esfuerza y nos llama a que podamos ser valientes, Señor. Nos llama, Señor, a que podamos ser más que vencedores. Nos llama, mi Señor, a que podamos
podamos saber que no eres, Señor, el medio, sino eres el fin de todas las cosas, Señor. Nos llama, Señor, a poder tener vidas realmente consagradas a ti, Señor. Vidas que confíen en ti, Señor. Vidas, Señor, que han conocido, han entendido y han escuchado el llamado que nos has hecho a cada uno de nosotros. Oh, Señor, estamos aquí hoy, este día, Señor. Y nosotros, cada uno de nosotros, sabemos las circunstancias por las cuales tú nos trajiste aquí, Señor. Sabemos, Señor, de dónde nos has traído, Señor. Sabemos todas las cosas, Señor, amado, porque tú nos las has revelado a través de tu palabra, Señor. Y sabemos también a través de esta escritura que hemos leído que hemos sido llamados a ser, Señor, conformes a tu imagen, Señor. Creados, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre. Creados, Señor, para ser formados, Señor, sin mancha delante de ti, Señor. Llamados para el arrepentimiento, llamados para la santificación, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, en todo tiempo y permite, Señor, que cada una de nuestras vidas se amolden a tu santa y soberana voluntad, Señor. Oh, Señor, no permita, Señor, que se haga lo que yo quiera, Señor. No permitas que se haga lo que mi carne quiere y demanda, Señor. Sino permite, Señor, que seas tú, Señor, el que haga en todo tiempo, Señor, tu soberana voluntad, Señor amado. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya en mi vida, Señor. Ayúdame, oh Dios, y enséñame a estar agradecido, amado Dios, tanto en la abundancia como en la escasez, Señor. Ayúdame a elevar una alabanza tanto en la abundancia como en la escasez, Señor. Ayúdame a estar gozoso tanto en la abundancia como en la escasez, Señor. Como en la sanidad como en la enfermedad, como en la alegría, como en la adversidad, Señor. Enséñame a estar agradecido en todo tiempo, Señor, porque sé que el fin de todas las cosas, Señor, será, amado Dios, lo que tú has prometido a todos aquellos que en ti creen, Señor, que es una vida eterna contigo, Señor, en los cielos, Señor. Y yo quiero estar, Señor, yo quiero estar y ver tu rostro, Señor, ver tu rostro y contemplar tu hermosura, Señor. Bendícenos y bendice a cada uno de nosotros, Señor. Todas estas cosas, convencidos, las pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.